como solo la explicación en un video y no tengan un video de 40 o una hora, sino tengan un video de 20 minutos y de pronto un video de media hora y puedan escoger cuál es la información que quieren ver. ¿Listo? Listo, ya comencé a grabar. Estoy presentando, sí. Listo. Listo, entonces, Ashley, confírmame que se ve la pantalla azul. Listo, listo, chicos. Entonces, muy atentos. ¿Listo? Voy a dar unos espacios de Sí, señor preguntas profe, sí se ve. para que anoten si quieren la pregunta por ahí en el cuadernito. Con eso hacemos como una tanda de preguntas y avanzamos y no nos distraemos tanto del punto inicial. Bueno, entonces comienzo con lo siguiente. El hombre, el humano, siempre se ha preocupado por poder convertir o por poder utilizar la energía, ¿cierto? Yo siempre me remito, por ejemplo, a esas caricaturas que uno ve a veces en televisión, en donde está el hombre de las cavernas generando energía y después utilizó esta energía, creó una rueda y luego así sucesivamente. Entonces, miren que desde épocas pues inmemoriales, el ser humano se ha preocupado, o bueno, el ser vivo, porque yo pienso que los animales pues también obviamente se han ido adaptando. Entonces nos hemos ido adaptando y siempre hemos querido hacer una transformación de nuestras energías, siempre hemos querido como, oiga, y si utilizo esto para hacer esto, y qué es lo que finalmente queremos hacer con todo esto, queremos hacernos la vida mucho más fácil, ¿listo? El día de hoy, pues digamos al inicio, vamos a hablar de un poco de esa, cómo hemos transformado la energía térmica en energía mecánica y cómo también la energía mecánica la hemos transformado en energía térmica. Uno de los puntos, llamémoslo así, donde más se ha realizado esto, donde más se ha utilizado esta transformación de la energía es en los ciclos termodinámicos. ¿Listo? Entonces, como bien lo decía su compañera, creo que fue Gina, si no me equivoco, el ciclo de Carnot, ¿cierto? Se podría decir que es el mejor ciclo que se ha podido inventar. ¿Por qué? Porque es el ciclo que ha logrado utilizar toda la energía y transformarla correctamente, ¿cierto? Pero entonces, bueno, ustedes yo creo que estarán diciendo, bueno, el profe nos está hablando de ciclos termodinámicos, nos está hablando de transformación de la energía. Bueno, transformación de la energía sí hemos visto, pero ciclos termodinámicos no hemos visto. Entonces, ¿qué es un ciclo, cierto? Un ciclo, llamémoslo así, son sistemas que sufren transformaciones, pero transformaciones ¿de qué tipo? Transformaciones de tipo termodinámicas. Entonces, voy a hacer una pregunta a ver, a un chico. Manuel, Andrés, ¿estás por ahí? Cuando yo digo sistema, ¿tú qué piensas? Porque yo, si te has dado cuenta, Andrés, que Sí, yo todo el tiempo señor. estoy hablando que el sistema, que el sistema, que el sistema, que el sistema. ¿Tú qué piensas cuando hablamos de sistemas? Pienso en el cuerpo, ¿Piensas en el cuerpo? Muy bien, en los, claro. en los diferentes sistemas, como algo complejo. Muy bien, ¿cierto? Y entonces, muy bien y gracias por ayudarme ahí. Cuando yo hablo de sistemas termodinámicos, voy a aterrizarlos un poco. Por ejemplo, sistema abierto, sistema aislado, sistema cerrado. Me están hablando como un conjunto de algo, un conjunto de situaciones, un conjunto de reacciones que están ocurriendo en un punto como tal. ¿Listo? Entonces, cuando, de pronto para que lo graben ahí, siempre digamos, el sistema en física es muy importante. Por ejemplo, bueno, en la termodinámica se habla de sistemas térmicos, pero en la cinemática se habla de sistemas de referencia, o sea, como dónde me baso yo para hacer un estudio, ¿listo? Entonces, quería hacer como esa pequeña aclaración. Entonces, cuando yo hablo de ciclos termodinámicos, recuerden que son sistemas, o sea, está sucediendo algo, que sufren transformaciones, ¿cierto? Que sufren transformaciones de qué tipo, de tipo termodinámico. Rápidamente, esto sí lo voy a hacer ahí, el que active primero el chat. ¿Quién me dice cuáles son las variables termodinámicas? El que active el audio y me lo diga de primeras. ¿Cuáles son las variables termodinámicas? Uy, ya están tecleando. ¿Nadie? ¿Las digo yo y me gano el punto yo? ¿Estoy solo? Marca volumen, presión y temperatura. Ese es el problema de dejarlos así. Listo.
Profe, variables extensivas, extensivas, Espérense. intensivas, Tacho ahí, stop, extensivas. extensivas. stop. Yo lo dije ¿Cómo es primero. que no me Silenciando sus escuchan? micrófonos primero. porque están hablando 60. Ah, Stop. Hola. En este momento todos deben tener el micrófono silenciado. ¿Listo? No, así no funciona la participación porque allá teclearon todos, esos escuchaban las teclas por allá de todos y leyendo todos el mismo párrafo. Listo, no, voy a detenerme un poco acá, voy a omitir ese punto y esa participación, ¿cierto? Casi que tenían las respuestas aquí, ¿cierto? Entonces, anótenlos allí. Las variables termodinámicas son presión, volumen y temperatura. Presión, volumen y temperatura son las tres principales variables termodinámicas. ¿Listo? Entonces, cuando yo digo, bueno, un ciclo termodinámico es un sistema que va sufriendo transformaciones de tipo termodinámicas. Cuando hablo de ese párrafo, y ya me deben estar entendiendo mucho mejor, entonces estoy hablando de algo que está sufriendo una transformación en una de estas características de tipo de temperatura, de tipo de volumen, de tipo de presión. ¿Listo? Entonces, ojo con lo siguiente. Entonces, los ciclos termodinámicos, llamémoslo así, siempre tienen un punto inicial, ¿cierto? Y como bien se le llama ciclo, comienzan a realizar, no es que no puedo decir trabajo, tienen como un punto de partida, comienzan a realizar una serie de, se me fue la palabra, de procedimientos, de actuares, no sé, se me fue la palabra que les tenía por decir. Bueno, es como un movimiento, ¿cierto? Es como un proceso que se está dando de manera cíclica. Entonces, ojo, ¿por qué se hace de manera cíclica? Porque lo que se hace es utilizar esas transformaciones de tipo termodinámicas para generar finalmente un trabajo, ¿listo? Entonces, digamos como que ese funcionamiento cíclico del cual yo les estoy hablando, se podría decir que es la base para cualquier máquina térmica. O sea, cualquier máquina térmica que usted conoce es de tipo, su funcionamiento es de tipo cíclico y podría estar encasillada entre algún ciclo termodinámico de los cuales ustedes investigaron o de los cuales están viendo ahí en su pantalla, ¿sí? Me acuerdo que hace mucho tiempo yo leía y me parecía algo súper interesante y era, ojo con esto, si el ciclo va a favor de las manecillas del reloj, es un proceso, digámoslo así, de calentamiento. Sí, no me acuerdo bien la palabra que estaba en el libro, pero era como de aumento de temperatura, como de máquinas térmicas que utilizan el calor. Sí, y ahorita me van a entender. Pero si el ciclo va al contrario de las manecillas del reloj, yo estaría hablando de un ciclo termodinámico que me habla de un refrigerador, ¿sí? Como de cuerpos que, imaginémonos que cuerpos que utilizan la energía para producir calor, cuerpos que utilizan la energía para producir frío, algo así, ¿sí? De pronto para que ustedes lo tengan en cuenta. Espero estén mirando en este momento la pantalla y vean mi mouse, ¿cierto? Por ejemplo, en el Carnot que está aquí, es el de abajo izquierda. Entonces, digamos que comenzamos en un punto C, o bueno, en un punto A donde usted lo prefiera, ¿sí? Y comienza este proceso cíclico en el orden de las manecillas del reloj, o sea, comienza a hacer este proceso. Entonces, en cada uno de estos pasos, ese proceso ciclo sufre ese ciclo termodinámico sufre una transformación. Ojo con eso, grábese ahí, ¿cierto? Antes en todos esos pasos de ese ciclo termodinámico, ese ciclo está sufriendo una transformación. ¿Listo? Pero bueno, hasta aquí voy a hacer un alto. Entonces voy a mirar porque alguien ya me escribió por el chat. Sí, profe, pues Santiago que se tuvo que desconectar por el internet. Listo, no hay problema, Santiago. Escuchas la grabación y te adelantas. Bueno, chicos, hasta aquí 5 preguntas. Los primeros que escriban yo en el chat. 5 preguntitas. O si no hay ninguna, continuamos. Obviamente, sobre lo que estábamos viendo, ¿no? El otro día un niño me salió estábamos viendo el movimiento y me salió con el universo. Listo. ¿Solo Alma? Listo. Cuéntame, Alma, ¿cuál es la pregunta? Ah, no, profe, yo pensé que, o sea, que tú ibas a hacer preguntas. No, yo no tengo preguntas. Ah, ok, listo. Entonces, ahí como a modo de resumen, entonces,
Vimos que, bueno, siempre queremos transformar la energía, vimos que en ese siempre querer buscar esa transformación de energía, pues están los ciclos termodinámicos, que precisamente es una transformación de la energía a partir de unos ciertos procesos, ¿sí? A partir de unos ciertos procesos que se llega como al éxito. Todos estos ciclos termodinámicos o todos estos movimientos cíclicos, recuerden que son las bases para las máquinas térmicas o las máquinas refrigerantes. Ah, miren, encontré la palabra, me acordé. Si es al orden de las manecillas del reloj, es una máquina térmica. Si es al contrario de las manecillas del reloj, es una máquina refrigerante. Cópielo ahí, porfa. O grábelo ahí en su cabecita. Térmico, manecillas, refrigerante, al contrario de las manecillas. ¿Listo? Pero entonces ustedes, yo creo que han estado escuchándome todo el tiempo. Yo les digo como, bueno, cuando yo hablo de un ciclo siempre tengo que referirme a procesos, ¿cierto? Procesos termodinámicos. Pero bueno, ¿qué son esos procesos termodinámicos? Y en los procesos termodinámicos voy a encontrar procesos de compresión y expansión. Si de pronto ustedes en este momento están prestando toda la atención necesaria, cuando a usted le hablan de compresión, pues casi que sería comprimir, y expansión, expandir. El otro día estaba haciendo yo un ejemplo bien particular y ojo aquí porque aquí yo me acuerdo que cuando vimos la ecuación de energía interna, la energía interna es igual al calor más o menos por el trabajo, ¿cierto? Cuando yo digo más o menos es que puede ser o más o menos, ¿cierto? Entonces ustedes aprendieron y la clase pasada un compañero, una compañera de ustedes nos recordó qué pasaba cuando el trabajo era positivo, nos recordó qué pasaba cuando el trabajo era negativo, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a puntualizar esa idea de trabajo positivo y trabajo negativo, ¿listo? ¿Y cómo la vamos a puntualizar? Desde el concepto de compresión y expansión, ¿listo? Entonces, ojo ahí. Bueno, vamos a hablar de los procesos termodinámicos, que es lo que continúa. Pero antes de hablar de los procesos termodinámicos, yo tengo que hablar de lo que significa compresión y expansión, porque pueden haber compresiones en los procesos o pueden haber expansiones en los procesos. ¿Listo? Todo esto hace parte, para de pronto ubicarlos un poquito en la clase, todo esto hace parte de esos ciclos termodinámicos, ¿cierto? Entonces, el proceso se comprimió, el proceso se expandió y se está realizando ese ciclo para llegar a ese éxito en la máquina térmica, que sería utilizar toda la energía y transformarla en trabajo. ¿Listo? Entonces, ojo con esto. Cuando ocurre una expansión, ¿sí? Es que obviamente, por ejemplo, si estamos hablando de sistemas térmicos, estamos hablando de fluidos, estamos hablando de fluidos, y si estamos hablando de fluidos, generalmente en la termodinámica se habla de gas, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de expansión, estoy hablando que el volumen de un gas aumenta, ¿sí? Expansión. El volumen de un gas aumenta. Y cuando ocurre esto, ¿cierto? Cuando ocurre esto, eso que el gas aumenta su volumen, que ocurre una expansión, se dice que el trabajo es positivo, porque el gas es el que está realizando el trabajo. Entonces, claro, la persona que me ayudó, las personas que tienen, digamos, como claro ahí el concepto, dicen, ah, con razón el profe hace un tiempo nos decía a nosotros que si el trabajo es positivo es porque lo está realizando el sistema, y que si el trabajo es negativo es porque le están realizando el trabajo al sistema, ¿cierto? Entonces aquí es donde uno comienza a entender las cosas. Entonces, expansión es porque se expande un gas, ¿cierto? Aumenta el volumen de un gas, y este volumen del gas aumenta debido a que ese gas está realizando un trabajo, ¿cierto? Y ese trabajo se ve representado en la expansión. En ese caso, entonces, el sistema estaría haciendo el trabajo sería positivo y yo estaría hablando de una expansión. ¿Listo? Y por otro lado, que sería la compresión, que la van a entender mucho más fácil, ¿cierto? Entonces, cuando disminuye el volumen, pero ese volumen, llamémoslo, que no disminuye por obra y gracia del Espíritu Santo, ese volumen disminuye por una compresión que se le está haciendo, ¿cierto? Entonces, esa compresión o esa fuerza que se está ejerciendo para que el volumen del gas disminuya es porque algo externo está realizando trabajo sobre el sistema, y a eso le llamo compresión, y en ese caso el trabajo sería negativo.
Quiere decir que la compresión me habla de trabajo negativo, la expansión me habla de trabajo positivo. Si yo lo entiendo, claro, me comprimen, quiere decir el trabajo es negativo porque lo está realizando el sistema hacia mí, me expando, ¿cierto? Me expando, espero estén mirando la cámara, así que creo que me pueden ver o estoy yo haciendo maroma solo. Ashley, ¿me pueden ver o solo ven la No, pantalla? profe. Sí, profe, te podemos ver. Sí, ¿Sí me pueden sí, ver profe, todo el sí te tiempo? podemos ver. Sí, profe. Ah, o sea, ahí me puedes ver. Sí, profe. ¿Qué estoy haciendo? Está saludando. Ah, bueno, yo me llegué a asustar porque ustedes saben que yo soy bien expresivo con mis manos y yo aquí que me comprimo, Entonces, menos mal me estaban viendo. Entonces, listo, quedó claro ahí. Esa fue una muy buena explicación de la compresión y la expansión. ¿Listo? Listo. Cierro con esto, ya no porque sé que es bien saturador ahí de información. Cierro con esto. Miren aquí, encontré esta gráfica, la copié de internet, ¿cierto? Es muy chévere y me parece muy interesante porque aparte que me muestra los 4 procesos termodinámicos, me muestra un sistema cíclico, un proceso cíclico, ¿sí? Para que ustedes de pronto vieran cómo es eso de cíclico. Miren, comienza en 1, va hacia 2, en 2 parte, bueno, claro que aquí está como mal, no vi esto. Casi que síganme a mí, no sigan la gráfica, sería de 1 a 2 y de 2 a 1. Y entonces se dice que en un proceso cíclico, el final de ese proceso siempre debe estar en el inicio de él. O sea, siempre debo terminar donde comencé. Es como si usted estuviera haciendo una carrera de 400 metros, entonces usted va, termina, pero termina donde inició. Eso es un proceso cíclico, para que de pronto los que no les había quedado muy claro. ¿Listo? Listo, entonces voy a retomar los procesos termodinámicos, ustedes ya los conocen, pero hoy voy a abordarlos un poco más puntual, voy a ser mucho más puntual en los procesos, voy a explicar un poco sus gráficas y vamos a ver de qué trata cada uno de estos, ¿listo? Entonces comencemos con el primero que está aquí, el proceso isobárico. Entonces recuerden, ayúdeme por ahí, Hagi. Bueno, yo les decía que la terminación ISO, o bueno, la sigla o el inicio ISO, me hace referencia como a igualdad, ¿cierto? Como a mismo, como a constante. Entonces, recordemos que ISO me habla de eso, de constante, de igualdad, de no hay cambio, ¿cierto? De mantenerse. Entonces, Hagi, ¿te acuerdas de este bárico? ¿Yo con qué lo relacionaba? Hagi. Ese bárico no tecleen, si no saben, me cuentan rápido. Listo, no supo Hagi. Eduard, ¿te acuerdas de este bárico? ¿Yo con qué lo relacionaba? No, No hay profe, no me problema, acuerdo. eso está bien. Ayúdame de pronto, Sara. Sara, ¿te acuerdas de este bárico con qué lo relacionaba? Sara no está, Sara se fue. Sara se escapó. No, mentiras. Bueno, para no darle tantas vueltas ahí, yo siempre hago relaciones para que ustedes se acuerden. Entonces anótelo, por favor, anótelo más que todo en su cabeza, porque a veces lo anotan en el cuaderno y ahí queda en el olvido. Anótelo en su cabecita. Bárico lo relaciono con barómetro. Bárico lo relaciono con barómetro. Barómetro, así con B grande, con B de burro. Bárico, barómetro. El barómetro es un instrumento de medida para la presión. Barómetro, instrumento de medida para la presión, medir presión. Entonces, el isobárico, el proceso isobárico, me habla de procesos termodinámicos que se dan a presión constante. Procesos termodinámicos que se dan a presión constante. Isobárico, procesos termodinámicos que se dan a presión constante. Profe, o sea que si la presión es constante, ¿puede cambiar el volumen? Claro. Profe, o sea que si la presión es constante, ¿puede cambiar la temperatura? Claro. Pero la presión siempre tiene que mantenerse constante. Y entonces aquí es donde yo miro esta primer gráfica. Aquí sí voy a hacer uso de mi... bueno, claro que el otro día me gustó harto lo que dice aquí, pero no puedo. Venga, miramos que alguien me escribió. Como un submarino.
Sí, la presión interna de un submarino se podría decir que es constante. Varían ciertas características para que el submarino pueda funcionar, pero sí, muy bien, Ricardo. Pero al bajar más presión va a haber... No te entiendo lo que estás escribiendo. Completa la idea y ya miramos, Ricardo. Profe, una pregunta. Señora, claro que sí, mientras hablo aquí la pez la lava. El sistema isobárico tendría que ver en parte, se podría decir, con la primera ley. A ver, sí, pues es que casi que todos están relacionados con la primera ley, Ashley. O sea, los tres procesos, el isobárico, el isocórico y el isotérmico, están muy relacionados con la primera ley, porque para buscar esa transformación de la energía y esa conservación de la energía, se mantienen constantes las otras variables. Y sí, Ashley, sí se podría decir que este proceso está ligado con la primera ley. ¿Listo? Gracias, Bueno, profe. Y profe, Ricardo dice que al bajar más presión. entonces no, Ricardo, no porque si tú hablas de variaciones de la presión, no estarías hablando de un proceso isobárico, ¿listo? Porque la Es presión... que, o sea, profe, a lo que me refiero es que entre más baja el submarino, el agua va a ejercer más presión sobre el submarino. Ok, pero entonces aquí, Ricardo, estás hablando de dos, digamos, de dos ramas de la ciencia diferente y dos presiones diferentes. Esa presión de la que tú me estás llamando se llama presión hidrostática y es la presión que ejercen los fluidos, ¿sí? Entonces, ojo, porque esa presión, digamos, y estás en todo lo correcto, ¿sí? Esa presión es, entre más baja el submarino, mayor presión va a sentir. Claro que sí. Entre más arriba esté el submarino, menor presión va a sentir. Pero mira que ahí hay un cambio en la presión. Y si nosotros estaríamos hablando de un proceso isobárico y, digámoslo, termodinámico, estaríamos hablando de un proceso donde la presión se permanece siempre constante. ¿Listo? Ah, ok, sí, ya. Listo. Vale. Deme un segundito. Deme un segundo. Listo, chicos, discúlpenme. Entonces, estábamos viendo esta gráfica acá, ¿no? Entonces yo decía aquí, imaginémonos que eso es una línea recta. Espérenme un segundo, es que no he logrado, tengo que mirar cómo puedo hacer líneas rectas en este lugar. Listo. A ver. Entonces imaginémonos que esto es una línea recta y que esto es otra línea recta, ¿listo? Así como estas líneas rectas de aquí. Entonces imaginémonos que aquí están las variables presión y la variable volumen. ¿Listo? Entonces se dice que una gráfica isobárica, que voy a pintar aquí en azul, ¿cierto? Una gráfica isobárica sería esta gráfica, donde la presión permanece constante, pero el volumen sí va cambiando. Espero esté siendo muy explícito con la explicación. El otro día vi que un proceso isobárico, por ejemplo, podría ser una olla express. La olla express, mientras está cocinando los alimentos, se está dando cambios en el volumen de lo que hay adentro, pero la presión se está permaneciendo constante. ¿Listo? Entonces eso sería un proceso isobárico. Y ojo, anótelo ahí, en los procesos isobáricos hay variación en la energía interna. La energía interna sí cambia. ¿Listo? La energía interna sí cambia. Bueno, continúo. Sigamos con un isocórico, por ejemplo, con un isocórico. Entonces, isocórico o también conocido, anótelo ahí como isométrico, ¿cierto? También conocido como isométrico, se puede relacionar con volumen. Cuando yo hablo de isocólico o isométrico, estoy hablando de volumen constante. Sí, mírenlo acá. Isocórico o isométrico, estoy hablando de volumen constante. Acuérdese de eso, volumen constante. ¿Cierto? Y voy a hacer la gráfica también por acá.
Entonces la voy a hacer en esta misma, pero miren cómo sería la gráfica, la de rojo. Opa, no, así no sería. Sería una línea recta hacia abajo. Imaginémonos que eso es recto, ¿no? Imaginémonos que entonces aquí sería una presión 1 y aquí sería una presión 2 y aquí hablaríamos de un volumen. Entonces, recuerden, el azul es isobárico. Voy a poner aquí va. La roja es isocórico, co, o isométrico. Y entonces en el isométrico me hablan de volumen constante, pero puede cambiar la presión. Y aquí en el isocórico, generalmente me hablan que todo el calor que se transfiera va a quedar en la energía. O sea, como que todo se va acumulando en la parte interna, todo se va acumulando en la parte interna. Como que la variación en la energía va a ser la cantidad de calor que tiene ese cuerpo, ¿cierto? Listo, estos dos los voy a dejar en esta gráfica, isocórico y isobárico. Y para los otros dos voy a hacer otra gráfica aquí, igual de presión-volumen, ¿sí? Presión contra volumen, mírenla, aquí está, para que lo vean un poco mejor. Y voy a hacer el isotérmico y el adiabático. Entonces, ojo, miren la diferencia. Yo quiero que usted analice la diferencia. Entonces, esta gráfica aquí y esta gráfica aquí. Listo. Rápidamente, ayúdame. Se me fueron los nombres. Perdónenme, se me olvidan así. Si no los veo, no los tengo presentes. Voy a mirar quién no me ha participado. Carol Montoya. Carol Montoya, ¿tienes micrófono? Sí, señor. ¿Qué diferencia ves entre esta gráfica amarilla y esta gráfica verde? ¿Qué ves como hay como de rarito? Se parecen mucho, ¿no? Pues se parecen más o menos. Listo. ¿Y qué diferencia le ves? Pues la primer gráfica, Ujú. pues la primer línea que tú hiciste iba de arriba hacia abajo Las y dos. en la segunda línea, No, Carol, un segundito, perdóname, te interrumpo. No importa si van de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, pero dime qué diferencia ves entre esas dos. Fácil. La más sencilla, ¿qué ves ahí de diferente? ¿Qué pasa con una y qué pasa con la otra? ¿No? no, Ayúdele la otra, Carol. Carol, ¿qué ves de diferencia entre esas dos? Carol Rosso. Pues que la presión en la amarilla es más, o sea, se demora más en llegar abajo, o Sí. sea, es más corta, ¿Cómo mientras que, ¿Sabes cómo te puedo ayudar a definir? Y para Carol Montoya, que la 1 o la amarilla cae como más lento, ¿no? Cae como más lento, mientras que la otra cae súper rápido, ¿cierto? sí, Eso, listo. Entonces, muy bien, Carol. Entonces, Carol nos dice como que una cae más lento y la otra cae mucho más despacio, ¿cierto? Muy bien, eso era lo que yo quería que analizaran ustedes ahí. Entonces, chicos, generalmente, si se dan cuenta, esta de aquí, lo que voy a encerrarles aquí, miren, esto que les estoy encerrando aquí, es muy fácil de identificar, ¿sí ven? Porque en el isocórico, volumen constante, en el isobárico, presión constante. Fácil, miren, las gráficas son totalmente contrarias. Pero en este caso, tenemos la amarilla, sería una isotérmica. Voy a poner una T aquí, mientras que la verde sería la adiabática. Bueno, pero vamos paso por paso. Por ejemplo, digamos, en la isotérmica, que es la más sencilla de recordar, nunca lo olvide, es que la temperatura es constante. En la isotérmica, la temperatura es constante. Isotérmica, temperatura constante. Ojo, en la isotérmica no hay variación en la energía interna. No varía. Miren, voy a escribir aquí, variación en la energía interna. Acuérdense que ese delta U es energía interna. No hay variación en la energía interna. La variación en la energía interna es cero.
En los otros sí hay variaciones. ¿Se acuerdan que en la isobárica yo les decía que sí hay variación en la energía interna? En la isocórica les decía que todo el calor se transfiere en energía interna, quiere decir que también hay variación en la energía interna, pero en la isotérmica no hay variación en la energía interna. ¿Por qué? Porque la temperatura permanece constante. ¿Listo? Y por último, la diabática, ¿cierto? En la diabática no hay intercambio de calor, no hay intercambio de energía, no hay flujo de energía. Espero lo haya notado muy bien. Entonces, isotérmica, temperatura constante, no hay variación en la energía interna. Adiabática, no hay flujo, ojo, no hay flujo, no hay intercambio, ¿sí? Ojo con la diferencia, porque ustedes deben estar diciendo, profe, ¿cómo así? La isotérmica y la diabática se parecen. Pero ojo, en la isotérmica no hay variación en la energía interna. No varía, se mantiene constante. La variación en la energía interna es cero. Pero la adiabática lo que me dice es no hay flujo de energía, no hay intercambio, no está sucediendo nada, digamos, del interior con el exterior, pero pueden ocurrir más cosas allá internamente. ¿Cierto? Entonces, ojo con esto. Miren lo que voy a hacer aquí. Yo siempre voy enseñándoles esto. Imagínense que ese muñequito azul que estoy haciendo se llama Fabiancito. Voy a preguntarle a Camilo. Camilo Torres. Andrés Camilo. Sí, señor. Andrés Camilo, ¿quién crees que está haciendo más fuerza? ¿Cuál de los dos Fabiancitos? ¿Fabiancito 1 o Fabiancito 2? Fabiancito 1. ¿Será que está haciendo más fuerza? ¿Listo? ¿Por qué? Explícame. Pues porque según la gráfica hay más presión en la línea verde. Ojo porque mayor presión es hacia arriba, ¿no? O sea, hacia abajo hay menor presión. Quiere decir que aquí la presión sería 0. ¿Sí? Bueno, entonces al revés, entonces sería en la amarilla hay más presión, por lo cual entonces Fabiancito 2 tendría que hacer más fuerza. Más fuerza. Y ojo porque en la termodinámica esa fuerza se ve representada como trabajo, ¿sí? Y además yo les pongo un ejemplo. Qué cosa para irseme en los nombres. Lorena Bejarano. Lorena. Señor. Lorena, una pregunta. ¿Has ido a hacer mercado? Señor. ¿Has ido a hacer mercado? Sí, señor. Listo, Lorena. Yo te pregunto algo. Imagínate que tienen una bolsa súper pesada. Lorena, ¿cómo la llevas? ¿Con tu brazo extendido o con tus brazos arriba de la cabeza? Yo pues lo llevo con los brazos extendidos. Claro, es mucho más fácil, ¿no? Si uno lo lleva como encima, siente más peso, ¿cierto? Lo mismo está sucediendo en esa gráfica, Lorena. Para el 1 es más fácil llevar su gráfica ahí abajo que para el 2 llevar su gráfica ahí arriba, ¿cierto? Entonces ustedes dirán, bueno, profe, ¿por qué nos está explicando todo esto? Chicos, porque les estoy enseñando a diferenciar entre una gráfica isotérmica y una gráfica adiabática. Ojo con lo que les voy a decir. En el proceso isotérmico se requiere mayor trabajo. En el proceso isotérmico se requiere mayor trabajo que en el proceso adiabático. En el proceso adiabático se requiere menor. ¿No? Esto es más, no quiere decir que sea positivo, sino quiere decir que se requiere mucho trabajo. ¿Listo? Y abajo tengo el trabajo del adiabático, que igual requiere trabajo, pero no tanto como el isotérmico. ¿Listo? Listo, chicos. Entonces aquí voy a ponerles las gráficas última vez para que miren aquí otra vez, si ven que esta gráfica cae más lento y esta gráfica cae más rápido. ¿Por qué? Porque esta requiere mayor trabajo y esta requiere menor trabajo. ¿Listo? Y con eso terminaríamos la sesión del día de hoy. Listo, voy por aquí al chat, hay preguntas. Y a ver, ¿qué tuvo menos variación que la otra? Alma, no entiendo tu pregunta. ¿Me la puedes decir aquí por el audio, porfa? No, o sea, trataba cuando Carol, le preguntaste a Carol, pues yo trataba de
dar una respuesta, pero no estaba muy segura, por eso entonces puse el signo de pregunta. Ah, ok, ya te entiendo. Y Ricardo, explícame que la presión varía más, no entiendo. No, Ah, sí, ok. en Me una estabas pues explicando. más que Ya otras. entendí, ya entendí. Ya entendí. Listo. Chicos, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta de alguna persona? Sí, Cuéntame, Ricardo, claro. porque en una es, por así decirlo, más fácil variar. ¿En una qué? Sí, digamos en la de adiabática y isotérmica, porque una Sí. puede variar más fácilmente. Pero variar más fácilmente, ¿a qué te refieres? Es que hay muchas variables ahí que pueden cambiar, ¿cierto? Bueno, Pues sí, te voy que a la hacer. varía más, La presión o varía más. Ah, más ok. rápido. Ok, listo, ya te entendí la pregunta, listo. Ojo con esto, yo diría, y de pronto te contestaría esa pregunta así de manera fácil y rápida, porque en el proceso isotérmico, ¿cierto? En el proceso isotérmico no hay variación en la energía interna, ¿cierto? Entonces, bueno, no hay variación en la energía interna, quiere decir que, digamos, el sistema se encarga de otras variables diferentes a la energía, ¿cierto? ¿Como cuáles? Como mantener la temperatura constante. Entonces, en ese mantener la temperatura constante, Ricardo, siento, y en los procesos isotérmicos se debe dar esto, que el trabajo que se requiere para mantener la temperatura constante es mayor. Entonces, por eso es que, digamos, sus variaciones son mucho más lentas, ¿cierto? Mientras que en el adiabático, como no hay un flujo, como no hay un intercambio, la variación de presión y de volumen es mucho mayor que en el isotérmico y por eso es que varía mucho más rápido, porque en el isotérmico se mantiene constante la presión, la temperatura, mientras que en el adiabático, pues al no haber intercambio de energía, al no haber flujo de energía, pues no se requiere tanto trabajo, o sea, no hay tanta variación. ¿Listo? ¿Me hice entender, Ricardo? Sí, profe, ya. Ahora sí, Listo, listo. gracias. Chicos, ¿alguna otra pregunta? Listo. Profe, yo, Cuéntame, claro que sí. ¿Quién dijo yo? Ashley. sí. Profe, en lo del cíclico era cuando terminaba, cuando hablábamos de que donde termina, inicia, donde inicia, termina, ¿sí? Sí. Eso podría relacionarse con lo que una vez vimos de A, B y C, o sea que A es igual a B y B es igual a C. Eh, mm, Y eso era la ley cero. A es igual a B. Espérame que Alma está que me escribe, profe, admíteme por favor, soy yo, no entiendo, pero si estás aquí, ¿por qué tengo que admitir otros? Es que no puedo. No, profe, es el celular de mi mamá porque me toca entrar por el celular. Ok, pero igual ya vamos a terminar, Alma. ¿Listo? No te preocupes, dame 2 minutos, porque pues para qué te voy a aceptar si ya vamos a terminar. Ya 2 minutos y termino. Contesto la pregunta de Ashley. Entonces, Ashley me decía que sí se... No, Ashley. Los ciclos y esos movimientos cíclicos se dan es para máquinas térmicas. Ahí cuando tú lo relacionas es con la ley cero de la termodinámica y la ley cero de la termodinámica habla más es del equilibrio entre cuerpos que están en interacción. No ocurre como un proceso cíclico. ¿Listo? Entonces, no se podría haber relacionado la una con la otra. ¿Listo? Listo, gracias, profe. Listo, chicos. Entonces, eso es todo. Como actividad complementaria, está investigar un poco más de estos procesos termodinámicos. ¿Listo? Ir un poco más allá. Recuerden que en clase vimos unos cuantos ejemplos. Entonces, busquen ejemplos para que entiendan mucho mejor estos procesos. Lo que yo hice el día de hoy fue explicarles un poco cómo son las gráficas, el comportamiento de estos procesos en función de la presión y el volumen. Profe, no le entiendo. ¿Cómo así que en función de la presión y el volumen? Ah, mire, teniendo en cuenta variable presión, teniendo en cuenta variable volumen, ¿cómo se comporta ese proceso termodinámico? Entonces, para cerrar, ¿por qué estamos viendo todo esto? Porque si vamos a hablar de ciclos termodinámicos, necesitamos conocer los procesos termodinámicos. Lo van a entender muchísimo en la próxima clase cuando yo llegue y les diga, bueno, se dio un cambio isotérmico, se dio un cambio adiabático, se dio un cambio isocórico. Entonces, chicos, necesito que para la próxima clase tengan muy presente, la próxima clase voy a coger 5 personitas, así rápido, mejor dicho, activa el micrófono y pregunto a ver qué tan presente tienen lo de la clase de hoy. Quiere decir que como tarea o actividad de cierre para el día de hoy queda repasar los procesos termodinámicos. ¿Listo? Espero haya quedado muy claro para todos.
Y si no hay preguntas, chicos, como siempre fue un placer haber compartido este tiempo con ustedes. Espero haya sido pues tan entretenido como fue para mí pues la explicación y pues que hayan aprendido mucho más de este mundo físico que es bien amplio y es bien curioso y entonces puede uno entender muchas cosas de su diario vivir. Si algunas personas dicen, bueno, ¿y esto para qué me va a servir? La termodinámica es de las ciencias que más se aplica a la realidad, ¿sí? O sea, casi que yo en este momento le estoy enseñando a usted cómo funciona un carro, cómo funciona el universo. Sencillo, se los voy a resumir ahí para no darles tantas vueltas, ¿listo? Entonces, para que de pronto entiendan por qué estamos aprendiendo todo esto. Y listo, chicos, entonces sería todo por hoy. Espero estén muy bien, espero sus familias estén muy bien. Un fuerte abrazo para todos y estamos charlando, ¿listo? Que estén muy bien. Chao, chao. Ok, profe, gracias. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Gracias. Chao, profe. Gracias, profe. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chicos, que estén muy bien. Chao a todos. Que tengan Chao, un buen profe. día. Chao a todos.